Hola, nos da mucho gusto darte la bienvenida a una clase más de Historia de México de segundo grado. Juntos, continuaremos aprendiendo sobre la integración de México a la cultura occidental para reflexionar por qué la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. En esta clase abordaremos los principales hechos y procesos históricos ocurridos en el siglo XIX que llevaron a que se incrementara la influencia de la cultura occidental en México. Para comenzar, retomemos lo que sabes hasta el momento sobre la influencia de la cultura occidental en México. Piensa en los procesos históricos sobre los que has aprendido y en sus consecuencias para la historia del país. Anota todo lo que recuerdes en el cuaderno. Es muy probable que hayas pensado en momentos clave como la conquista de México y el establecimiento del virreinato, a partir de los cuales el país pasó a formar parte de uno de los mayores imperios europeos. Con base en los procesos históricos que notaste, responde a las preguntas en el cuaderno. Recuerda que debes conservarlas a la mano porque al concluir la clase vas a revisarlas. ¿Qué aspectos de la cultura occidental se fortalecieron en México? ¿Cuáles más se incorporaron en nuestra cultura e historia? ¿Por qué durante el siglo XIX aumentó la influencia de Occidente en el país? ¿En qué aspectos de la cultura mexicana se puede observar esta influencia? En 1821 se consumó la independencia de México, por lo que dejó de formar parte del Imperio Español, pero esto no significó que ya no fuera parte de Occidente y su historia. Además de los rasgos de la cultura occidental que ya se habían establecido en México durante el virreinato, en el siglo XIX aparecieron otros y se fortaleció el vínculo entre el país y el resto del mundo. Antes de seguir adelante, explicaremos muy brevemente que durante esta clase utilizaremos la noción de multicausalidad para explicar la relación entre México y la cultura occidental. Como ya sabes, la multicausalidad se refiere a las relaciones de causa y consecuencias que se establecen entre los hechos y procesos históricos. En este caso, analizaremos las consecuencias que tuvieron ciertos procesos en la integración de México a Occidente. Es muy probable que ya has pensado en algunas relaciones de causa y consecuencia entre los hechos y procesos históricos que conoces hasta ahora. Recuerda tomar nota de la información más relevante para que al finalizar la clase puedas relacionar los procesos históricos que abordaremos con sus consecuencias. Iniciemos. Tras la independencia, en México surgieron diversas propuestas sobre la forma de gobierno que debía adoptar el país. Como te imaginarás, la mayoría de estas propuestas se fundamentaba en ideas surgidas en Europa. Por ejemplo, la Junta Gubernativa que se estableció en 1821 para organizar políticamente el territorio tenía la siguiente propuesta. El gobierno representativo con preferencia al absoluto, la monarquía moderada y el sistema constitucional que ya conocemos son las máximas fundamentales, la piedra angular de nuestro edificio. No hay que temer las ideas que la contrasten, ni nada de cuanto huela a las que no sufren las luces del día. Son puramente liberales las que nos animan y se observarán hasta la Constitución y legislación españolas en las que no pugnen con las particulares circunstancias del país. Date un momento para reflexionar sobre el texto. ¿Qué sistema de gobierno proponían los integrantes de la Junta en 1821? ¿Cómo se relacionan estas ideas con la cultura occidental? Otros procesos históricos que incrementaron la influencia de Occidente en México fueron las continuas intervenciones de las potencias extranjeras durante el siglo XIX, ya fuera que hiciera presión sobre el gobierno para obtener beneficios económicos, que declararan la guerra a México con fines de expansionismo territorial o que buscaran establecer un gobierno dirigido directamente por extranjeros. Por un lado, las intervenciones extranjeras fortalecieron el sentido de unidad y el nacionalismo entre los mexicanos. Por el otro, favorecieron la difusión de ciertos rasgos de la cultura occidental, como el establecimiento de un sistema de gobierno representativo y la aplicación de los avances tecnológicos en la producción. Durante el periodo de la historia de México, conocido como el Porfiriato, la influencia de la cultura occidental se incrementó aún más.
El gobierno favoreció la inversión extranjera en México y la llegada de las innovaciones tecnológicas en la producción, los transportes y las comunicaciones. Además, hubo un afrancesamiento de las costumbres entre las clases altas mexicanas, puesto que se importaban de Francia ideas, formas de vestir y estilos arquitectónicos. Es momento de aplicar tus aprendizajes. Revisa tus anotaciones y destaca los distintos procesos históricos que se abordaron en la clase. Después, piensa por qué pueden considerarse una causa de que la influencia de la cultura occidental se incrementara en México durante el siglo XIX. Apóyate en el esquema que aparece en el pizarrón para organizar tus ideas. Ahora, vuelve a las preguntas que se plantearon al inicio de la clase y revísalas con base en lo que aprendiste sobre la integración de México a Occidente. Después, reflexiona. ¿Qué sabías sobre la influencia de la cultura occidental en México y qué nuevas cosas aprendiste al respecto? ¿Cuál consideras que fue tu aprendizaje más significativo? Así terminamos una clase más de Historia de México, de segundo grado. Estamos seguros que lo aprendido te será de utilidad para comprender mejor la historia y analizar el presente del país. No queda más que agradecerte por habernos acompañado y por el trabajo realizado. Nos vemos pronto.